Eso que acaban de ver es la sirena en su canto de despedida del pasado martes 21 de abril. El último taladro de perforación, de puestos en Venezuela era de Petropiar Chevron, y ya entonces es oficial. No existe un solo taladro perforando en Venezuela. A eso hay que agregarle la llegada de unos aviones el fin de semana iraníes que todo el mundo se preguntaba para qué era, fue a Falcón, y los nuevos cambios en el gabinete de la narcodictadura, con eso que no sé cómo se llama ahora, que antes se llamaba Ministerio de Minas e Hidrocarburos, está a cargo ahora de un tipo buscado internacionalmente, como es Tarek El Alzami, y en asociación con el terrorismo iraní, y como presidente de PDVSA, Asdrúbal Chávez, de la familia más que ha robado más en la historia de Venezuela, que es la familia de Chávez. Tenemos a Juan Fernández, ustedes lo están viendo, que ha sido ejecutivo de PDVSA y fundador de Gente de Petróleo, para eso, y también cómo se analiza esta llamada de auxilio a los iraníes. Si eso se analiza, como mucha gente cree, que ya China y Brasil no están apoyando la narcodictadura, y además tengo entendido que China desde hace semanas ya no compra nada de petróleo a Venezuela. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Napoleón. Bueno, esto es como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Quevedo, el enterrador de PDVSA, cumplió su función, la terminó de destruir. Petróleos de Venezuela es hoy una empresa con graves problemas operacionales. Este video que acabas de mostrar es una demostración de la grave situación que se vive en Venezuela y cómo esta empresa Chevron, que hasta hace poco estaba operando en Venezuela por efecto de las decisiones del gobierno del presidente Trump, tiene hasta el mes de diciembre para empaquetar sus cosas, ¿no? Además que las condiciones de mercado hoy en día también señalan que el precio del petróleo y sobre todo tomando en cuenta los costos en Venezuela, económicamente no es rentable. Entonces se juntan estas dos circunstancias. Maduro y su banda deciden entonces crear este grupo de reestructuración de PDVSA y nombra ahora como ministro encargado a Tarek El Alzami. Esto es algo inexplicable, pues este es un individuo, como todos sabemos, buscado por narcotraficante y por sus relaciones terroristas. Yo no me imagino a Tarek El Alzami sentado en una reunión en Ginebra en la OPEP, ni siquiera veo que los socios del cartel petrolero acepten que este señor esté allí. Por lo tanto, aquí hay otra razón que justifica su nombramiento y tal como señalas está el tema iraní y sus relaciones. En cuanto a Asdrúbal Chávez, primo hermano del difunto, ya estuvo en posiciones importantes dentro de Petróleos de Venezuela en la administración de Rafael Ramírez, que como todos los venezolanos sabemos fue de una corrupción espantosa, involucrado en una serie de actividades en donde aparece él como vicepresidente de Petróleos de Venezuela, también estuvo en el ministerio, también estuvo como presidente de Citgo aquí en los Estados Unidos y tuvo que salir porque se le cancelaron la visa, es decir, es un individuo con una pésima gestión en el tema petrolero y con un historial cuya reputación es muy dudosa, ¿no? Por lo tanto, aquí podríamos decir que se juntaron un dúo dinámico que no garantiza para nada en lo absoluto la recuperación del sector petrolero. En cuanto a tu pregunta específica sobre los iraníes y esta nueva alianza, bueno, efectivamente, ¿no? Al estar cerrándose todas las puertas de el mundo occidental, que tiene tecnología y tiene conocimiento sobre el sector petrolero, los rusos que también están decidiendo continuar con sus actividades de negocio, sobre todo con Rosneft, que es una empresa que tiene participación privada y no quiere verse más afectada por estar en relaciones con la narcodictadura. Los chinos, que evidentemente están jugando un rol de ver si pueden recuperar lo que le prestaron al chavismo, pues prefieren no estar metidos en esta situación, y el único que les queda es Irán, un país que ha estado viviendo sometido a sanciones
por los Estados Unidos y que tiene, obviamente, una producción petrolera. Y por lo tanto, piensan que desde allí hay la suficiente fuerza tecnológica, pericias para poder reactivar el negocio en Venezuela y sobre todo lo que tiene que ver con las refinerías, que está atado a este gravísimo problema que hay en Venezuela de suministro de combustibles. Yo recuerdo que en muchas oportunidades hablando contigo habíamos dicho que lo primero que íbamos a observar era un racionamiento del combustible y después la escasez. Bueno, estamos en la fase de la escasez y la escasez es dramática. Entonces, bueno, si hay restricciones para poder comercializar petróleo, si el tema de la triangulación para recibir gasolina se ha complicado por la salida de Rosneft, aun cuando ahorita pareciera que volvió Ruperti a ser el suministrador de combustible, pues es entonces una vía ver si puede activar las refinerías. Y estos viajes de la línea Mahan a Punto Fijo obedecen al traslado de insumos para ver si pueden reactivar la refinería de Cardón, que tiene una planta que se llama FCC, que quiere decir fraccionamiento de craqueo catalítico, que es la productora esencial de componentes para la gasolina. Esta planta podría estar en capacidad teóricamente de poder producir alrededor de unos 80.000, 70.000 barriles diarios tiene una serie de condiciones para ponerla a operar. Que ahí es donde, nuevamente, yo creo, y con la opinión de mis colegas técnicos, se ve muy cuesta arriba que lo puedan hacer. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque estos catalizadores que están trayendo los iraníes no necesariamente cumplen con las especificaciones de diseño de esa planta, y en un proceso tan complejo como la refinación, eso es importante, se están trayendo 600 toneladas de catalizador. Este catalizador lo que hace, para que todos podamos entenderlo, es que él se impregna del carbón que tiene ese petróleo que van a refinar en esta planta, y entonces hace que se generen los productos más livianos, ¿no? Entre los productos más livianos está la gasolina. Y luego ese catalizador sale de la planta, se quema y se le desprende el coque, el carbón. Por eso es que necesitan tanta cantidad, ¿no? Luego, en segundo lugar, esa es una planta que tiene más de 2 años parada. En consecuencia, necesita de una inspección completa para poder ponerla en funcionamiento. Y hay muchas dudas de si esa inspección se está realizando acorde. Allá hay ciclones, allá hay ladrillos refractarios. Hay una serie de equipos que hay que saber si van a estar en orden para arrancarla. Luego, hay unas válvulas de seguridad que también se entiende que no están en funcionamiento, y la refinería necesita lo que se llaman los servicios industriales, que es agua, necesita generación de electricidad, y ese agua, bueno, va a generar vapor, y ninguna de estos servicios industriales está en funcionamiento. La mayoría de las bombas que se requieren en la refinería están sin operar. Por lo tanto, es un gigantesco esfuerzo el que se requiere y de costo de dinero para poder reactivar la refinería. Ya vimos que lo trataron de hacer en Puerto Cabello, en la refinería El Palito, y abortaron la idea. No pudieron poner esa planta en funcionamiento. Hoy leía unas declaraciones de un señor que han nombrado como viceministro de refinación o director de refinación en este ministerio, que decía que, bueno, como los iraníes tienen plantas que fueron de la Shell y de Exxon, entonces la planta de Cardón fue originalmente de Shell, entonces que ellos piensan que pueden reactivarlo. Lo que no dice este señor es que la planta del FCC es una planta que fue diseñada por una empresa de ingeniería con modificaciones a su, valga la redundancia, diseño original, UOP, que es una compañía americana, y eso la diferencia enormemente de lo que él dice. Por lo tanto, en el mejor de los casos, si pudieran activar la refinería, se tardarían unas 3, 4 o 5 semanas. Y no hay garantía de estabilidad, porque hay también una gran pregunta. ¿Cuál es el petróleo que van a procesar y de dónde? Porque la producción en Venezuela está cayendo dramáticamente. Y ese video tuyo es una demostración de cómo la producción en Venezuela se va a ver aún más deteriorada. Es decir,
Maduro y su banda, Tarek El Aissami y Asdrúbal Chávez, no son las personas que van a resolver el problema ni del suministro en el mercado interno, ni del negocio petrolero en Venezuela, puesto que nosotros somos un país que no representamos absolutamente hoy en día nada en el mercado petrolero, y la asistencia iraní es simplemente una idea para ver si se puede, pero la realidad es que nos dice que no. Entonces, por otro lado, se siguen importando, se sigue trayendo combustible de afuera, cada vez más complejo de traer, porque las empresas, los armadores, los precios, el trueque que se hacía, está siendo muy complejo de realizar, evidentemente, por un lado por las sanciones y por otro lado, pues con esta situación del mercado petrolero, para decirte, prácticamente hoy en día el precio al que puedas vender un barril casi se compara con lo que te cuesta el flete. Entonces, eso no es un negocio que hoy en día esté muy rentable, pues hay una demanda para almacenar petróleo en el agua, como todo el mundo sabe. En este sentido, también es importante señalar que ayer salió y se hizo público, porque anda rodando por todos lados, una presentación que se ha hecho a este grupo que comanda Tarek El Aissami, de Petróleos de Venezuela, con toda una propuesta de reestructuración de Petróleos de Venezuela. Por cierto, en un alto grado muy parecida a lo que es el Plan País, pues allí se habla de reducir los negocios que tiene PDVSA y concentrarse en el negocio medular del petróleo. Habla de que hay una necesidad de llevar los precios internacionales del mercado interno. Habla de aumentar la participación de los socios en las asociaciones. Habla de comercializar por parte de los socios el petróleo que produzcan. Habla de dar condiciones para que los negocios que tiene PDVSA en el exterior se liquiden o se transfieran. Habla de la creación de una filial que se llama PDVSA Rusia, que por cierto, de ahí traspasaron ya muchas cosas en la época de Quevedo que tenían en Portugal, en PDVSA Lisboa, para tratar de influenciar a contratistas, empresas de servicio y a los socios a que tuvieran una relación financiera con esta filial en Rusia, la cual ha sido un fracaso porque los rusos no tienen la capacidad de poder hacer las transacciones con la agilidad que las hace Occidente en su sistema bancario, tanto en Europa como aquí en los Estados Unidos, y por lo tanto esto es una desesperación y confirma además lo que han dicho muchos expertos petroleros, de que la situación de Petróleos de Venezuela y de la industria petrolera en Venezuela es caótica, y que estos señores destruyeron la gallina de los huevos de oro. Pero por otro lado, la noticia es que esto es el último recurso que ellos tienen, por lo tanto solamente cuentan con Irán, ¿no? Que es un país petrolero pero también sancionado internacionalmente, y por otro lado Irán, repito, es enemigo de los Estados Unidos y así lo siente Estados Unidos, y meterse más en Venezuela significa que el narcogobierno venezolano sigue metiéndose en el terrorismo y sigue aumentando el rechazo que los Estados Unidos puede tener en sus intereses con lo que está pasando en Venezuela. Y los países se mueven por intereses. Evidentemente, ¿no? Yo creo que poniendo los escenarios, ¿no? Tal como tú lo señalas, es evidente que, valga la redundancia, desde el punto de vista de Maduro y su banda, lo que ellos están tratando de hacer con con este nuevo matrimonio con Irán es prolongarse en el poder lo máximo posible, pues dentro de sus premisas debe estar la posibilidad de que exista un cambio político aquí en los Estados Unidos, de manera de que Trump pierda las elecciones en noviembre y eso plantee un nuevo escenario desde el punto de vista político de los Estados Unidos con respecto a Venezuela, y también en esa relación que hay con Irán, ¿no? Que también aquí ha habido comentarios si la política que ha llevado esta administración es la correcta o no con respecto a Irán. Hay muchos en ese sentido. El gobierno, la narcodictadura de Maduro ha estado contratando aquí lobistas que hablan
sobre el tema de las sanciones, sobre que eso no es la política que se debe llevar a cabo, y por lo tanto esa es una estrategia evidente que tienen con Irán, pues es el único recurso, como tú bien señalas, que en este momento les queda disponible. Yo creo que no van a ser exitosos en cuanto a la reactivación de la industria petrolera. Irán tiene suficientes problemas económicos internos y necesita de sus recursos para poder paliar la situación. Para darte una referencia, si Venezuela necesita $200 por barril o $250 por barril para equilibrar sus gastos en el presupuesto nacional, Irán no está lejos, es alrededor de $300 por barril. O sea que aquí se juntaron dos socios que no tienen para ellos mismos. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, yo creo que Irán podrá tenderle una mano al Alzami para ver si él puede de alguna manera recuperar alguna operatividad en la industria, pero no es sostenible en el tiempo y eso hay que considerarlo. Por otro lado, yo creo que el lado de la oposición venezolana tiene que tener una respuesta ágil, inmediata ante esta situación y señalar claramente que la política petrolera que se va a llevar es una política amplia que va a incluir la participación privada, pero con muchísima más seriedad y con muchísima más argumentos para demostrar que en Venezuela se va a realizar un cambio estructural de la economía. Y en esto yo sé que hay gente que ha estado trabajando, que hay propuestas que van a salir prontamente en relación a estos esquemas, y de manera de que eso va a mostrar, sobre todo para las empresas que serias en este negocio, no a los especuladores ni a aquellos que vayan a hacer negocios de corruptelas, porque en esto también hay una historia subyacente para que en Venezuela se recupere la economía. Yo creo que la circunstancia bajo la cual está viviendo Maduro, que lo lleva primero a la presión de las sanciones, en segundo lugar a esta gravísima situación de suministro de combustibles en el mercado interno, para que la gente tenga unas ideas sobre las cifras. Venezuela aproximadamente antes de la pandemia debería estar consumiendo alrededor de unos 120.000, 140.000 barriles diarios de combustible. Hoy en día se habla de que debe estar alrededor de los 60.000 barriles de combustible, y eso es para abastecer básicamente al régimen y a lo que está alrededor del régimen y la corrupción paralela que todos sabemos está sufriendo los venezolanos, muy controlada por el estamento militar. Si tú llegas a reactivar la refinería de Cardón, por ejemplo, lo que vas a producir es básicamente para abastecer ese mercado, este mercado reducido de demanda de combustibles. Por lo tanto, el problema persiste, el problema está allí, y eso puede llevar a esos brotes que hemos visto esta semana de implosión social, de reclamo de la gente porque tiene hambre, porque no se puede movilizar, y eso es un escenario muy factible de caos y vandalismo. Y allí, hacia donde eso vaya a derivar, obviamente es bastante incierto, a lo mejor provocado por la propia dictadura, si se ve que la presión externa de los países que quieren que se restablezca la democracia en Venezuela aumenta, y entonces tiran esta parada, o es espontánea, y como ya digo, la salida no sabemos hacia dónde va. Entonces estamos en una coyuntura verdaderamente muy compleja. El precio del petróleo en el corto plazo no va a aumentar de precio. Yo vislumbro que la situación de los precios bajos va a ser prolongada en el tiempo, y por lo tanto Venezuela tiene que prepararse de una manera seria, formal, primero para salir de la dictadura, evidentemente, y hacer todo el esfuerzo necesario para salir de ella, porque mientras estén, Venezuela va a continuar en crisis, y cada vez, aunque la gente a veces pensamos esto es lo peor que nos puede pasar, siempre hay un peor mayor. Ahora, una última pregunta. Ya sabemos, yo creo que la gente ya ha abierto los ojos, una de las cosas que está cambiando en el mundo, que la gente está más informada que nunca, y también muchos muy desinformados, que no son las pautas morales ni religiosas ni ideológicas lo que mueven los intereses de los países, que no se trata de capitalismo ni de dictadura comunista, se trata de dinero, se trata de la economía.
Así Correcto. piensan los rusos, los chinos, los norteamericanos, los europeos, etc. ¿Tú crees que esta patada de ahogado de asociarse con otro país petrolero, pero que también está sancionado y considerado enemigo de los Estados Unidos, lo va a sentir Estados Unidos? La dirigencia norteamericana, que no es solamente Trump, porque la gente cree que Trump es Sí, totalmente libre para hacer lo que quiera. No, Estados Unidos y en general los países son serios y una persona sola se puede equivocar por muy brillante que sea, sino que hay un grupo que no importa quién gane en Estados Unidos, quién gane en la presidencia, ni el partido que gane la presidencia, es que quien realmente decide la política a largo plazo, que es la política seria. correcto. Pero ¿tú crees que esta patada de ahogado de llamar al auxilio de Irán lo sientan como una provocación y un punto más para intervenir de la forma que haya que intervenir, que no se trata de los mariners en Venezuela, que eso es lo primero que dice el narcogobierno para asustar a la gente, que sea la gota que colma el vaso? Bueno, yo diría que en un alto grado sí, ¿no? Porque aquí se ha demostrado con esta situación de la denuncia que hizo el Departamento de Justicia que ya esto es un problema que también tiene otra arista, que es el judicial. Y aquí hay separación de poderes y eso ya están dando. También hay una posición bipartisana de los demócratas y los republicanos sobre la cuestión en Venezuela. Y si la percepción y la acción, sobre todo, que se está viendo en Venezuela con respecto a esta alianza con los iraníes, es digamos, de amenaza con respecto a los intereses de la región, sí va a cambiar la situación. Y en ese sentido yo creo que vamos a ver acciones que van a venir en consecuencia. ¿Cuáles son las acciones que van a venir en consecuencia? Caramba, yo no las puedo discriminar ni decir, pero sí creo que eh, eso es algo peligroso que está haciendo Venezuela con la dictadura en el poder y sobre todo con esta alianza perturbante de Irán, debe de traer una respuesta por parte de los Estados Unidos y esperemos que también sea acompañada por otros países porque desde el punto de vista del negocio petrolero per se, yo creo que no van a lograr nada. Si hay otras cosas que ellos están movilizando, porque en eso no, o sea, no hemos hablado, porque hay otros aspectos que están allí, sobre todo con la presencia de Hezbollah, y además de eso, dentro del propio tema petrolero, también sabemos la posición que tienen ciertos países de la OPEP con respecto a Irán. Y entonces aquí Maduro y su banda están. Se volvió a cortar. Tenemos problemas, como ustedes ya han visto en estos últimos días. Vamos a agradecer a Juan Fernández, ejecutivo de PDVSA, cuando PDVSA era ejemplo en el mundo entero y una de las empresas más importantes del mundo. Él es fundador de Gente de Petróleo y nos vamos a ir con esta imagen dolorosa que puede anunciar realmente el fin de PDVSA. Ya es oficial, no existe un solo taladro perforado en Venezuela. Esa sirena es el canto de despedida del último taladro activo. Gracias, Juan.